Antes de empezar, quiero dar las gracias a los miembros de mi canal, que me permiten evitar a patrocinadores de YouTube. Más que nada lo hago porque suelen ser muy disruptivos en los vídeos o directamente malos productos o incluso estafas. Así que si tú quieres apoyarme, pues hacerte miembro ahí abajo, y además me acabo de abrir un perfil de Ko-fi, por lo que puedes donar de forma puntual allí. Dejo el link en la descripción. Y nada, sin más dilación, empecemos con el vídeo. Petscop es una serie de YouTube que recibió muchísima fama desde su comienzo en 2017. Su estética retro, su narrativa tan críptica y sus miles de posibles interpretaciones llevaron a que las masas se obsesionaran con toda la serie y lo que podía significar. El creador de Petscop es un hombre llamado Tony Domenico, que tras la inmensa popularidad de la serie se sintió entendiblemente nervioso respecto a cómo seguirla, qué sería lo siguiente que lanzaría y cómo se compararía con la joya que es Petscop. Pues bien, llegado 2024, finalmente conocimos su siguiente proyecto, aunque quizás no era como lo esperábamos. No fue una serie, ni una película, ni nada por el estilo, sino simplemente una hilera de 301 imágenes que se hacían pasar por capturas de pantalla, y que al igual que Petscop contaba una pequeña historia totalmente inquietante a la par que confusa. Esto es 3D Workers Island. A ver, ya que esto va a ser igual que Petscop, es decir, misterioso y críptico de cojones, primero vamos a ver lo que el proyecto nos ofrece y luego pasaremos al análisis y las teorías. Empezamos en una página web que habla de un salvapantallas llamado 3D Workers Island. Por lo que sabremos después, toda esta historia ocurre en el año 1999, cuando todo el mundo fumaba en interiores hasta parecer una novela de Stephen King, pero más importante, cuando los salvapantallas de Windows estaban por todas partes. Para aquellos que no lo conozcan, los salvapantallas eran programas que solo se mostraban cuando el ordenador no se utilizaba durante un tiempo. No eran para nada necesarios ni útiles siquiera, pero se pusieron de moda en los primeros años de Internet y había cientos de salvapantallas de todo tipo. En fin, vuelta con 3D Workers Island. Parece que a nuestro protagonista le gusta lo que ve en la página web y decide descargarlo e instalarlo en su ordenador. Desde este punto en adelante hay dos tipos de imágenes: fragmentos de salvapantallas de 3D Workers Island y captura de varias páginas web. Al iniciarse el programa del salvapantallas, lo primero que hace es presentarnos a sus personajes: Pat, Rebecca, Joe, Amber, Holland y Grace. De estos, las más importantes son sin duda Amber y Pat. Ya veréis por qué. Después el programa empieza a funcionar normalmente, con los personajes moviéndose libremente a lo largo de la isla y haciendo todo tipo de actividades. Por lo que sabremos después, se supone que estos personajes están controlados por una IA rudimentaria denominada simulación de trabajadores. Y por lo tanto, cada personaje, cada trabajador, piensa y razona de forma independiente, algo que para la época era impresionante. Pero sí, parecen estar simplemente disfrutando de la vida. Saltamos a los foros de la página oficial del salvapantallas, y por lo que vemos, está siendo un gran éxito con la gente. Todos expresan que se quedan casi embobados mirando a los personajes hacer cositas. Es aquí que vemos a la dueña y administradora de la página web de 3D Workers Island, incluyendo los foros, una tal P. Lawler, que por lo que nos cuenta, le gusta tanto salvapantallas que lo tiene instalado y puesto a todas horas en los 5 ordenadores que tiene en casa, para así no perderse nada de lo que pueda pasar. En esta introducción explica también que el programa es totalmente silencioso, no tiene sonido, a pesar de lo que dicen otros. Y de vuelta en la isla, todo parece normal, los adultos trabajan y luego vemos a Amber cortar el césped. Aunque luego vemos a las dos niñas sentadas juntas. Amber intenta acercarse y jugar, pero Holland se levanta y se va. Las escenas solo se hacen más confusas, ya que luego vemos a Pat y Amber escondidas tras la casa y... ¿Le acaba de empujar y tirar al suelo? ¿Qué ha sido eso? Saltamos de nuevo a los foros. Un niño cuenta cómo instaló salvapantallas en todos los ordenadores de su escuela cuando la habían castigado por inventarse y asustar a sus profesores y compañeros con una enfermedad cutánea ficticia, en la que supuestamente se te empezaba a caer la piel, dejando solo pequeñas islas de dermis hasta que se te caía toda la piel. Inmediatamente después, otra escena de la isla, en la que Pat y Holland ven a Amber traer una carretilla llena de cosas rojas que deja al lado de la costa. Y volviendo a los foros, alguien crea un hilo sobre quién es el personaje favorito de la gente y prácticamente todos responden siempre lo mismo: Amber. Es tan obvio para la gran mayoría que incluso les ofende que alguien pregunte. Eso sí, hay una única excepción: la misma administradora, P. Lawler, que dice así en su respuesta:
Amber sería una buena elección, y quizás habría sido la mía, pero a veces me echa para atrás su tendencia a la holgazanería. Naturalmente, elegiría a Pat, ya que por casualidad compartimos nombre y creo que las dos niñas son suyas, otra coincidencia, ya que yo también tengo dos hijas. Sin embargo, no puedo evitar sentirme atraída por Rebecca, con su llamativo pelo rojo y sus zapatos. Es una pregunta difícil. Después nos encontramos en un chat con otra persona, que nos cuenta que su primo le estuvo hablando de una conspiración sobre el salvapantallas y que nos fijemos en la niña con camiseta rosa, es decir, Amber, y las cosas siniestras que hace. En los foros resulta haber un hilo preguntando sobre estos rumores, pero las respuestas solo le dicen que no continúe, porque si lo hace, no podrá disfrutar de salvapantallas otra vez. Alguien manda un enlace, el cual es eliminado rápidamente por P. Lawler, diciendo que ha roto la regla 5, la cual dice: no mandar enlaces a esa página web. ¿Sabes cuál digo? Y es así que accedemos al lado oscuro de 3D Workers Island, otra página web que es súper similar a los foros de P. Lawler, pero aquí hablan de las cosas que no se mencionan en la página oficial. Cosas como el arrepentimiento de Grace, imágenes de caras extrañas y, más desconcertante aún, el pin PJR, que explica es algo que puede ocurrir cuando Pat, Joe y Rebecca rodean a Amber, y se dice que es entonces que los personajes desaparecen, la pantalla cambia a negro con la fotografía de una niña vestida de rosa, como Amber. A veces se la ve con heridas, a veces no. De fondo se escuchan gritos, antes de que la pantalla vuelva a la isla y todo parezca normal. Cortamos a la isla, donde vemos a Rebecca y Pat acercarse tanto que es como que se juntan en una misma entidad y se mueven un poco así, mientras Amber está sentada en el fondo. Después están Rebecca, Joe, Grace y Holland como hablando en el centro de la isla, con un portátil sobre la mesa, al que Holland mira tras girarse. De repente pasamos otra vez al foro, y es que en un hilo sobre las cosas raras del salvapantallas, alguien menciona a P. Lawler, a lo que el usuario llamado GoodKid, el mismo que había contado la historia sobre la enfermedad cutánea, responde: Pat Lawler es una delincuente. Tengo familiares que vivían en la misma calle que ella. Nadie en su sano juicio confiaría en Pat Lawler. No deberían permitirle dirigir la página web de 3D Workers Island. Debería estar en la cárcel. Y, como es de esperar, P. Lawler ve la publicación y banea al usuario, con alguien resaltando lo rápido que siempre es baneada la gente, a lo que otro usuario responde que P. Lawler siempre está en línea, y de repente cortamos a la isla, con Pat utilizando el portátil que estaba encima de la mesa. En la página web de los secretos escondidos hay un artículo sobre lo que llaman degeneración de los trabajadores, que explica: la degeneración de los trabajadores es algo parecido a una lesión o un daño. Este daño está asociado a una entidad activa, que 3D Workers Island denomina trabajador, de ahí el nombre de esta página. Si alguna vez has visto a Amber roja, has visto la degeneración de los trabajadores. Esta es una etapa temprana. Después viene la comprensión y el resultado es el siguiente. Esta bola roja parece inerte, no se mueve ni interactúa con nada, pero sí, la bola roja es Amber. Este estado se ha interpretado como una representación de deshidratación, desnutrición y o mutilación, y las numerosas fotografías tomadas parecen confirmar todas estas interpretaciones por igual. Pero, sobre todo, se ha relacionado con pequeños gritos ahogados y, por lo tanto, con dolor. Esta bola roja no tarda mucho en empezar a encogerse y a callarse, hasta que, tarde o temprano, ya no se ve ni se oye. Amber suele reaparecer desde la casa en algún momento después de la compresión, incluso mientras la bola roja sigue siendo visible. El programa continuará como de costumbre. Finalmente, vemos a Grace mirar sola hacia el mar, y es entonces que pasamos a ver a una carretilla y varias bolas rojas en el agua que se hunden poco a poco, antes de que la cámara se aleje de la isla y así termine todo el proyecto. Vale, ahora ya sabemos lo que pasa en 3D Workers Island, pero ¿qué cojones? ¿Qué significa todo esto? En realidad es una de las mejores cualidades de las obras de Tony Domenico, y es que
No sabemos. 3D Workers Island nos da, al igual que Petscop, una sola y específica perspectiva de los eventos. Nunca conocemos del todo lo que pasa, siempre se quedan cosas en el aire. Pero a pesar de esto, lo especial aquí es que nunca se siente como que sea porque el autor está intentando ser misterioso a la hora de contar su historia, sino porque, como he dicho, solo podemos ver todo desde una perspectiva. Nunca conseguimos ver otros puntos de vista u opiniones. Es decir, que en otras palabras, se nota que deja todo abierto a la interpretación. Y sí, sin más dilación, interpretación es lo que os voy a dar ahora. Vale, empecemos por lo más obvio. ¿Qué es lo que ocurre en esta historia? Pues bien, yo diría que es más que claro. 3D Workers Island es la historia de un maltrato infantil, cómo se abusa de un personaje, más específicamente cómo Pat maltrata a su hija, Amber. Lo primero es lo primero, pero es muy obvio que Pat en el juego y P. Lawler son la misma persona, la misma consciencia, la misma entidad, como quieras llamarlo. Tienen el mismo nombre, ambas dicen tener 2 hijas. P. Lawler dice que su personaje favorito es Pat y hasta la tiene de foto de perfil. Pero la prueba más evidente es que vemos a Pat utilizar el ordenador justo cuando alguien dice que P. Lawler está siempre online. Y las cosas no acaban aquí. Vemos a Pat empujar y abusar de Amber. Y al igual que Pat, P. Lawler dice que no le gusta a Amber, llamándola vaga varias veces. Podemos concluir entonces que es así que justifica su maltrato, a pesar de que el comportamiento de Amber parece tranquilo y sosegado, incluso la vemos trabajar cortando el césped. El contraste es evidente, sobre todo en comparación con su hermana Holland, que siempre está jugando y tirada en el césped, pero a ella nunca le llaman vaga ni nada parecido. Podemos asumir que, al igual que Pat es a su vez un personaje del salvapantallas y una persona real, también lo son el resto de personas. La prueba de esto es que se menciona que, cuando ocurre el pin PJR, lo que aparece en pantalla no son imágenes de Amber del salvapantallas, sino fotografías de una niña real vestida como ella. Es decir, en esta obra la ficción es tan real como la misma realidad, con todas las terribles implicaciones que eso acarrea. Pero entonces nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el resto de personajes? ¿Quiénes son Rebecca, Joe y Grace? Parecen ser como un núcleo familiar propio e independiente. ¿Qué hacen allí si esta es la historia de la familia de Pat y Amber? Bien, es aquí que tengo que formular mi teoría principal, y es que hay algo que no me encaja con todo esto. Veréis, la forma en la que Pat habla de Rebecca, diciendo que siente atracción por su pelo rojo, y ese momento en el que se juntan las dos, me hace pensar que a lo mejor tenían un romance, una aventura amorosa. Eso es por lo que están las dos familias, que no parecen tener nada que ver aparte de esto. Esa es su relación. La forma en la que Amber estaba tras ellas cuando pasa ese momento también me lleva a pensar que quizás fuese eso lo que empezó todo el círculo de abuso. Amber vio algo que no debía y su madre se cabreó por ello, desde entonces pegándola, amenazándola y simplemente maltratándola. Se excusaba con otros diciendo que era una niña vaga, que no hacía nada más que holgazanear, pero la realidad es que la odiaba porque sabía su secreto, algo que ella misma no quiere admitir. Grace también puede jugar un papel aquí. No sé si es que conoce el abuso, el secreto de Pat o ambas, pero nunca muestra su cara, siempre está mirando hacia el lado contrario de la cámara, y además se menciona en un momento el arrepentimiento de Grace en la página web de los secretos. ¿Qué quiere decir esto? Quizás esté arrepentida porque conocía la situación pero no hizo nada. Quizás no dijo nada hasta que fue demasiado tarde. El elemento más importante, que no tengo claro cómo encaja en todo esto, es el pin PJR, que lleva las imágenes de la Amber real. Creo que sean estos personajes refuerza mi teoría, pero no estoy seguro de lo que representa. He pensado que quizás sea la confrontación de cuando Joe descubrió lo que estaba pasando entre su esposa y Pat, y presionó a Amber para que le dijera la verdad, pero ella a su vez no quería decir nada, porque no quería dañar a su madre, o incluso a lo mejor porque ya la tenía amenazada llegado a este punto. Quizás sea que el pin PJR represente que todos los adultos odiaban y maltrataban a Amber de una manera u otra. Pat y Rebecca por conocer su secreto, y Joe porque pensaría que estaba mintiendo y difamando a su mujer, creando rumores que le hacían parecer un cornudo. Mientras tanto, Holland es otro personaje extraño en esta situación. Parece siempre no querer interactuar demasiado con su hermana, siempre alejándose de ella a pesar de saber lo que sufre. Pero como hemos visto, en un momento mira al ordenador justo antes de que el usuario llamado Good Kid, es decir, buen niño, dijera todo lo malo respecto a P. Lawler. Y mi pregunta respecto a esto es:
¿Fue ella la que hizo la publicación? Recordemos que los personajes de Salvapantallas son personas reales también, y que tienen acceso directo al foro tal y como Pat lo tenía, así que no es impensable. Pero ¿por qué entonces no quería jugar con su hermana a pesar de que sabía lo que estaba pasando? Pues bien, yo creo que simplemente es el factor del miedo aquí. Tenía miedo de que su madre posara su mirilla sobre ella también, por eso huía de su hermana. No quería darle excusas para que la atacara a ella, hasta que se cansó un día y cuando tuvo la oportunidad dijo la verdad en los foros. Pero mientras todo esto ocurría, Pat seguía abusando de su hija, convirtiéndose en una bola de carne, encogiéndose y sufriendo hasta que el ciclo volvía a repetirse y reaparecía en casa, mientras que las pruebas de su abuso se hundían en el mar. ¿Cuántas bolas de carne habrá bajo el agua? Creo que esa es más o menos la historia, pero como habréis visto, este proyecto está lleno de simbología por todas partes. La isla puede ser una representación del aislamiento que siente Amber, que no puede escapar de su situación ni de su madre. La casa roja sin ventanas está por todas partes, no solo en la isla como tal, sino en los foros, incluso es el icono del programa. Esta casa sin ventanas solo indica más lo cerrado que es todo este escenario, te hace cuestionar lo que estará pasando tras esas paredes. Esto es reforzado por una página que aparece en mitad del proyecto y que parece no tener nada que ver con nada más. Una página web de filosofía que habla de las ventanas y justamente menciona: las ventanas dan aún más miedo cuando eres tú quien mira a través de ellas, porque nunca sabes lo que vas a ver. Otras personas, como la youtuber Isis, ven también simbología en cómo las ventanas se usan por aquellos que son testigos de los casos de abuso, ya que para ellos siempre lo ven como algo externo y lejano, algo que no quieren ver y con lo que definitivamente no quieren interactuar. No porque lo apoyen o piensen que está bien, sino porque simplemente prefieren ignorarlo, o piensan que les va a traer problemas a ellos, o porque sencillamente no quieren reconocer las cosas como lo que son. Es muy claro que, como hemos visto con Holland y Grace, el proyecto se centra mucho en ese papel del testigo. Esto además juega mucho con el hecho de que todo el proyecto sea un salvapantallas, algo que solo ocurre y funciona cuando el ordenador entra en inactividad, pero cuando alguien interviene, para. Al igual que el abuso, hasta que alguien no hace nada, los eventos no paran. Y es que este proyecto intenta borrar la línea entre realidad y ficción a través de estas ventanas, básicamente sugiriendo que cuando somos testigos es igual que cuando vemos algo de ficción. La ventana es una figura muy repetida a lo largo de la obra. Vemos ventanas de un navegador, en la ventana que es nuestro ordenador, y en un programa que solo funciona en Windows, que se traduce al castellano como ventanas. Básicamente insinúa que los habitantes de 3D Walkers Island están atrapados en su realidad tanto como nosotros estamos atrapados en la nuestra, viendo pasar algo que no denunciamos y que simplemente dejamos estar. Obviamente no creo que intente decir que toda ficción es realidad ni viceversa, sino que muchos tratan a la realidad como ficción en su búsqueda de no confrontar la realidad como lo que es. En este caso, obviamente esto se refiere a los casos de abuso. Grace siente culpa y arrepentimiento, pero por una razón u otra decide no decir nada. Holland tiene miedo y por lo tanto no dice nada. Joe se miente y se convence a sí mismo de que no ha visto nada, por lo que no dice nada. Y esto que acabo de mencionar es solo la simbología y las referencias más obvias. Hay muchas cosas más escondidas, como que, por ejemplo, Pat bromea a los foros que los supuestos secretos de voces y fotos de Amber son falsos, y dice que va a empezar a utilizar el mismo sistema que la página de Snopes, donde una bola verde quiere decir que algo es verídico y una roja que es algo falso. Una bola igual a la de Amber cuando se degenera, dando un vistazo a la mente de Pat, que piensa que el sufrimiento de su hija es falso, exagerado o simplemente merecido. Pat también menciona que tiene 5 ordenadores en casa, y qué casualidad que son 6 personajes. Justo a la única a la que no le deja utilizar el ordenador es a Amber, algo que solo muestra aún más lo mucho que está aislando a su hija. Es más, por poder decir, podemos incluso decir que el mismo formato es parte de la simbología. 3D Walkers Island es un terror digital, un género de terror parecido al analógico, pero mientras este último intenta recuperar la estética y sentimiento de los 90, el terror digital se traslada al comienzo de los 2000 y la estética y sentimiento del espacio digital. Aunque bueno, aquí es justo un año antes, en el 99, pero sigue siendo lo mismo, vaya. El asunto es que, como expliqué en mi vídeo de la historia del terror analógico, ambos géneros basan parte de su terror y estética en la nostalgia.
Asumen que tú, el espectador, recuerdas estas cosas, que si las cintas VHS, que si el inicio de Internet y los salvapantallas, pero lo deforman y lo distorsionan hasta que te hace cuestionar si recuerdas bien o no. Es decir, ambos géneros juegan con la memoria y el sentimiento de nostalgia, algo que obviamente está tremendamente relacionado con la infancia, y que estamos viendo aquí si no es una historia de la infancia, por muy perturbadora que sea. Y esta reflexión se puede extender incluso más. ¿Cuáles son las memorias que hemos olvidado o ocultado y que mostraban cosas terribles como las que vemos en este proyecto? ¿Cuántas bolas rojas hemos echado al mar nosotros mismos? Y esta es básicamente mi teoría sobre el proyecto y sus muchísimos detalles, aunque hay varios en los que no me he podido meter o directamente no sé lo que pueden ser. Al fin y al cabo, esta es mi interpretación y lo bonito de estas obras es que tú puedes crear tu propia teoría. Pero, por ejemplo, una de las cosas de las que no sé qué pensar es la enfermedad de Woodkid. Recordemos que, según mi teoría, este usuario es en realidad Holland, pero habla de la enfermedad cutánea esa y no sé cómo interpretar la descripción que da. Obviamente tiene que ver con la degeneración de Amber, que se le cae la piel y acaba siendo una bola roja agonizante. Y obvio tiene ese detalle de que antes de llegar a ese nivel, primero se te quedan islas de piel, pero no entiendo por qué Holland comenta sobre ella de esta manera. ¿Por qué dice que se ha inventado la enfermedad si es lo que ve con su hermana? ¿Qué sentido tiene eso? Sinceramente, si tenéis teorías sobre esto, me encantaría conocerlas, así que os invito a dejarlas en los comentarios. De igual manera, os animo a que vosotros mismos investiguéis el proyecto, porque de verdad que hay 1000 detalles que se pueden conectar con otras 1000 cosas o ser interpretados de formas distintas. Tony Domenico es un genio y me fascina cómo puede lograr crear narrativas tan profundas con tan poco, lo muchísimo que puede cargar sus historias con secretos, simbología y referencias. Quizás Tony estaba nervioso por si llegaría a estar al nivel de Petscop cuando lanzó este proyecto, pero en mi opinión lo estuvo con creces. ¡Qué maravilla de obra! Y nada, eso es todo lo que tenía que decir sobre 3 de Walkers Island. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y agradecería que si te ha gustado el vídeo le dieras a like y al de suscribirte si te gusta este tipo de contenido. De nuevo, puedes unirte al canal o puedes donarme a través de Ko-fi, te dejo los links abajo en la descripción. Eso es todo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.